Bien, ya hemos leído el texto, hemos entendido, ¿no? Lo vimos en el anterior vídeo, pues nos ha dado tiempo, hemos leído todo el contenido del texto y hemos entendido de qué va. Bien, ahora vamos a empezar a trabajar en el comentario de texto. Para ello, tenemos que hacer la preparación de lo que es la redacción del comentario de texto. Para eso, en una hoja en blanco, vamos a ir extrayendo datos e información de este texto que vamos a utilizar luego para hacer el comentario de texto. Entonces, viendo el texto, pues vemos, primero ya tenemos aquí, ¿no?, una fecha, que es cuando se emite. Ya sabemos la fecha, hemos leído el texto y hemos visto que realmente, efectivamente, era una fuente primaria, ¿no?, porque directamente es la carta que escribió el conde duque de Olivares a su rey, a vuestra majestad, ¿no? Dice, tenga vuestra majestad. ¿Qué significa tenga vuestra majestad? Pues el conde duque de Olivares fue valido de Felipe IV, por lo tanto está dirigida, ¿no?, a Felipe IV. Son datos que vamos apuntando en nuestra hoja en blanco, ¿no? Bien, fuente primaria, la fecha de cuando se hizo, a quién va dirigida, quién escribe la carta, el conde duque de Olivares, ¿no? Bien, más datos que tenemos que saber. Ya sabemos autor, destinatario, las intenciones. ¿Cuáles son las intenciones? Las intenciones de conde duque de Olivares. Pues básicamente, ¿no?, le está diciendo, yo lo podría resumir, ¿no?, en hacerse rey de España. O sea, las intenciones es asesorar a Felipe IV de cuál es la forma de unificar todas sus posesiones y realmente ser rey de cada una de ellas, no a título ilustrativo o nobiliario sencillamente que tiene el título, sino ejerciéndolo y unificando todo. O sea, hacerse rey de España significa la unidad de todos los territorios, ¿no?, que realmente tenga un mando único. También nos lo dice al estilo y las leyes de Castilla. No, nos está hablando de esa unidad. Fijaros que al estilo y las leyes de Castilla, pues es cuando Isabel y Fernando se casan, los reyes católicos, ¿no?, sus antecesores, y realmente en esa división Castilla empieza a unificar y pone las leyes iguales para todos, independientemente de dónde provengan, ¿no? Y igualdad de trato, ¿no? Pues de ahí viene todo eso, en esa unidad, el unificar, no que cada territorio tenga sus propios fueros o sus propias leyes o sus propias formas, ¿no?, sino que mande en todas la misma ley. Bien, más datos que podemos sacar, luego iremos sacando ideas y demás, ¿no? Pero a la hora de redactar la clasificación, pues tenemos que saber. Entonces, ¿de qué nos está hablando toda la carta? Nos está hablando, o sea, ya sabemos que es una fuente primaria, pero ¿de qué naturaleza, ¿no? ¿Qué tipo de texto es? Es un tipo que podríamos decir que es histórico, ¿no? Puede ser histórico, literario, circunstancial, ¿no? Circunstancial. ¿Por qué podemos decir esto? Porque es una visión objetiva del autor, del conde duque de Olivares, ¿no?, en cómo debe de hacer el rey para lograr el objetivo, es lo que le plantea, ¿no?, o su mejor reinado, su mejor monarquía, ¿no? Bien, histórico circunstancial, subjetivo desde el punto de vista del conde duque de Olivares, pero también es, o sea, que es naturaleza. Todo esto que le está diciendo pues son estrategias, es un tema político, si quieres, pues un poco también militar, ¿no? Pero por la estrategia que da, pues es un poco de naturaleza político-militar, pues, o naturaleza histórico-circunstancial. Todo esto son datos que estamos viendo en el propio texto, ¿no? Es decir, entonces, con estos datos ya podemos identificar de qué fuente es, quién es el autor, a quién se dirige, qué intenciones tenía, ¿no?, al escribir esta carta, quién es el destinatario, en qué fecha se produjo y de qué naturaleza es su contenido, ¿no? Entonces, con todo esto ya podemos hacer el primer punto, que es la clasificación. Y seguimos, o sea, podemos hacerla ya una vez eso, pero bueno, lo tenemos aparte, ¿no?, bien ordenadito en nuestra hoja. Aquí lo hemos puesto encima, pero en una hoja pues pondrías datos, ¿no? Pones datos y debajo pues empiezas a hacer por guión pues todos los datos que hemos sacado, ¿no? Naturaleza, circunstancial, ¿no?, tipo de fuente primaria, fecha de edad 1624, autor, destinatario, intención. Bueno, pues todo esto, ¿no?, lo tenemos perfectamente ordenado y entresacado del texto. Y ahora
vamos a empezar a trabajar con el texto porque luego decíamos, ¿no? Que teníamos que sacar las ideas principales y demás. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Vamos a hacerlo párrafo a párrafo, ¿no? Es decir, hay que redactarlo todo y conviene que vayamos sacando las ideas de cada uno de los párrafos, elaboremos luego un resumen del texto y destaquemos las ideas principales y secundarias y finalmente hagamos un análisis de los acontecimientos en relación a el periodo o el hecho histórico sobre el que estamos comentando. Bien, ¿en qué fase estamos del comentario de texto, ¿no? Dentro de la metodología, ¿no? Hemos pasado el tema de comprensión, ¿no? La C, y ahora estamos en la E de esquematizar. O sea, ¿para qué sacamos todos estos datos? Por un lado tenemos en cuenta cuál es la estructura, ¿no? Que tenemos de seguir para elaborar el comentario de texto, pero ahora, al estar sacando todos estos datos y ahora el empezar a trabajar párrafo a párrafo, lo que vamos a sacar las ideas para esquematizar, ¿no? Para hacer una estructura, un esquema de desarrollo del contenido que nos sirva luego para tener claro a futuro cómo lo vamos a desarrollar, ¿no? Pues estamos en esta fase de esquematizar. Y bien, para eso, ¿qué hacemos? Bueno, pues hemos apuntado los datos, ya tenemos tipo de fuente primaria, naturaleza político, histórico-circunstancial, autor conde duque de Olivares, que se llamaba Gaspar de Guzmán y Pimentel, fecha 1624, destinatario Felipe IV, y la intención era lograr la unificación de todas las posesiones que tenía el rey, que había heredado, ¿no? Bueno, pues ya tenemos los datos. Vamos a trabajar ahora el primer párrafo. Volvemos a leer cuál es la idea ahora. Ahora vamos a intentar sacar la idea principal de cada uno de los párrafos. Puede haber una idea, puede entender qué es lo que nos dice ese párrafo, o puede ser paja de relleno, que no tenga ninguna trascendencia en lo que es el texto en sí. Entonces leímos, dice, vamos a ver, tenga vuestra majestad por el negocio más importante de su monarquía el hacerse rey de España. Ya lo hemos explicado, ¿no? O sea, aquí está claramente la intención del conde duque de Olivares, es decir, la situación. Yo no sé nada de historia, pero bueno, es decir, que yo leo este texto, ¿no? Y digo, pues lo que me está diciendo es que si realmente quieres triunfar, quieres tener éxito, pues de todo lo que tienes ahí, dices, macho, tienes que ponerte a la cabeza de todo y que te reconozcan todos como rey efectivo. Es decir, no solo a título nobiliario, decir, bueno, este es el rey, pero por aquí no aparece y nosotros ya nos organizamos, que es lo que parece ser que el conde duque de Olivares está retratando sobre el estado de la historia en ese momento. Es decir, que el rey de España tenía muchísimas posesiones, de que venían los reyes católicos, ¿no? Y que todos esos distintos reinos parece como que tienen su propia ley, su propia aplicación. Es decir, que tienen distintos estados, pero que cada uno va a su bola. Y dice, quiero decir, señora Clara, ¿no?, que no se conteste vuestra majestad con ser rey de Portugal, fijaros que ya estamos rey de Portugal, de Aragón, otro reino, de Valencia, conde de Barcelona, sino que trabaje y piense con consejo maduro y secreto por reducir estos reinos de que se compone España al estilo y las leyes de Castilla. O sea, claramente aquí está declarando esa intención de decir, eres rey de muchos sitios, ¿no? La corona de Aragón, pues tenía toda la parte de Italia, ¿no? De Nápoles y demás, todo el reino de Aragón. Castilla entonces, pues era lo que era Castilla y pues todas las Indias, ¿no? América, ¿no? También Portugal, pues Valencia, bueno, es decir, tengo muchos sitios, pero dices, hazte uno. ¿Y cómo quiero hacerlo? Quiero al estilo y las leyes de Castilla. Es decir, tienes que trabajar para tener las mismas leyes y las mismas normas en todos los territorios que reinas. Por lo tanto, ¿cuál sería la idea fundamental? Aquí lo importante es sacar la idea con nuestras propias palabras. De cara a hacer un esquema, a la hora de estudiar un tema, pues siempre no buscamos reducirlo. Aquí estamos haciendo un comentario de texto, pues vamos a sacar la idea, ¿qué dice este párrafo? Entonces, aquí podríamos decir, ¿no?, por las dos cosas, es unificar, ¿no? Sería unificación de territorios bajo unas mismas normas o leyes, ¿no? Podríamos decir. Vamos a decir, vamos a unificar todos los territorios que estén amparados bajo la misma
ley, la misma constitución, la misma forma de actuar, que todos sean iguales, ¿no? Tratados de forma igual, tanto en Portugal como en todos los territorios de la Corona de Aragón, como la de Valencia, como el Condado de Barcelona, ¿no? Y como, pues, tomando ejemplo de lo que dicen las leyes de Castilla, ¿no? Vale, pues esto sería la idea fundamental, ¿vale? Hasta aquí el siguiente vídeo, ¿no? Pero voy a dejarlo aquí para que vayáis pensando y en sesiones sucesivas iremos analizando los siguientes párrafos, ¿no? Pero ya estamos ahora en la fase, hemos hecho la C de comprensión, y ahora estamos en la E de esquematización. Y para ello, lo que tenemos que sacar son las ideas, ¿no? Lo que significa, lo que dice cada uno de los párrafos del comentario de texto que estamos analizando.